Bueno, el Código Aduanero Argentino. Vamos a hablar primero de la parte histórica, de los antecedentes del Código Aduanero Argentino, que es un código bastante moderno. El primer Código Aduanero Argentino es bastante moderno. Como ustedes saben, la aduana o la actividad aduanera es uno de los organismos más antiguos de nuestro país. Ya existía en la época del Virreinato del Río de la Plata y estaba regulado justamente por leyes españolas, las famosas leyes de Indias, que eran las leyes que dictaban en España para las colonias. Cuando se produce la etapa de independencia del Reino Español o de separación del Reino Español, la aduana siguió funcionando con esa normativa española. Piensen que la aduana de Buenos Aires era la aduana más importante de la parte sur del Virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y recién, en el año 1866, hasta ese año se siguió reglando con las normas españolas, y recién en 1866, un viejo empleado de la aduana, llamado Cristóbal Aguirre, redactó una serie de normas que en realidad fueron una modificación de la normativa española, que se llamaron ordenanzas de aduana. El mismo Cristóbal Aguirre, unos años después, agregó alguna normativa más a estas ordenanzas de aduana, las que estuvieron vigentes prácticamente casi 100 años, hasta el año 1962, en la cual se redactó una ley muy importante que fue la Ley de Aduana. Y en el año 1981 recién aparece el Código Aduanero Argentino. Código Aduanero Argentino que al año siguiente tuvo una de las reformas más importantes que tuvo el Código Aduanero con el Decreto 1001 del año 82, que modificó una gran parte del código, incluso la parte o la modificación más importante que tuvo está relacionada justamente con el despachante de aduana, digamos, la forma de inscribirse, todo lo que tiene que ver con el despachante de aduana. La aduana argentina, en el año 1996, sufre la transformación más grande. Antes la aduana era un organismo independiente y en el año 1996 se fusiona con la Dirección General Impositiva, con la DGI y con la Dirección General de Servicios Sociales, y las tres conforman subdirecciones de la AFIP. Quiere decir que a partir del año 1996, la Dirección General de Aduana, la DGA, es un órgano dependiente de la AFIP. Esto es más o menos la historia del Código Aduanero Argentino. ¿Qué es el derecho aduanero? Concepto de derecho aduanero, en general, los conceptos de todos los derechos son muy parecidos, ¿no es cierto? Pues el derecho aduanero es un conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico internacional de mercaderías, etc. ¿Cuál es la validez temporal y la validez espacial del derecho aduanero? La validez temporal tiene que ver con en qué tiempo tienen validez las normas del derecho aduanero. Todas las normas tienen validez hacia el futuro. El principio general es que todas las normas tienen validez hacia el futuro y ninguna norma se aplica hacia el pasado. O sea, todas las normas empiezan a tener aplicación o validez a partir de la publicación en el boletín oficial. Y el principio que rige a todas las normas es el principio de irretroactividad. Quiere decir que las normas no se aplican hacia el pasado, sino que siempre se aplican hacia el futuro. Este principio de irretroactividad tiene, en algunos casos, digamos, no se aplica. Por ejemplo, en el derecho penal, las leyes que son más beneficiosas para los acusados sí se aplican hacia el pasado. Y en el derecho aduanero no se aplican hacia el pasado las normas, salvo en los casos en que la norma prevé su aplicación hacia el pasado.
Entonces, en el ámbito temporal, resumimos, las leyes siempre se aplican hacia el futuro, nunca se aplican hacia el pasado, y lo que está relacionado con el derecho aduanero solamente se aplican hacia el pasado cuando la norma prevé que se aplica a situaciones anteriores a el momento en que la ley tiene aplicación. El ámbito espacial es el territorio en el cual se aplican las normas. El principio general es que las normas se aplican únicamente dentro del territorio en el cual se dictan. Quiere decir que la mayoría de las normas tienen vigencia dentro de las fronteras de nuestro país, no pasan de la frontera para afuera. Por ejemplo, si dos argentinos se van a Uruguay y en Uruguay uno mata al otro, por más que los dos sean argentinos, se le aplica la ley uruguaya, porque la ley penal argentina llega hasta la frontera, no pasa más allá de la frontera. Entonces, el principio general territorial es que las leyes se aplican únicamente, tienen vigencia únicamente dentro del territorio en el cual se dicta. En el caso del derecho aduanero, también se aplican en los enclaves. Recuerden que los enclaves es un territorio que está dentro de una porción del territorio que está dentro de un país extranjero en el cual se aplica la normativa del Código Aduanero Argentino. Vamos a ver ahora una clasificación del derecho. Las ramas del derecho se dividen en derecho público y derecho privado. Todas las materias de derecho público, una de las partes es el Estado. Entonces, en el derecho público, en las ramas del derecho público y en las materias de derecho público, siempre está presente el Estado. Mientras que en las de derecho privado, son normas justamente que resuelven conflictos entre particulares. Entonces no está presente el Estado. El derecho público se divide en derecho internacional público y derecho interno público. El derecho internacional público, entonces, lo que rige en general son las relaciones internacionales, las relaciones entre nuestro país y los demás países del mundo, las reglas, digamos, para redactar o aprobar o aplicar los tratados internacionales, o los convenios con organismos internacionales, etc. El derecho público interno, entonces, es el que se aplica dentro de nuestro país. Y, como dijimos, siempre una de las partes es el Estado. Derecho constitucional, una de las partes es el Estado. Derecho administrativo, una de las partes es el Estado, porque siempre es algún administrado que litiga contra el Estado o hace algún reclamo al Estado. Derecho penal, también una de las partes es el Estado, porque el Estado representa siempre a la víctima, bueno, etcétera. Y finalmente tenemos el derecho aduanero, en el cual también una de las partes es el Estado. En general, importadores, en algún problema que surge, en un lado están los importadores o exportadores y en el otro lado está el Estado. Es un conflicto entre importadores y el Estado, o entre despachante de aduana y el Estado, o entre ATA y el Estado, o entre transportista y el Estado. Siempre una de las partes es el Estado. Recordamos entonces que en el derecho público siempre una de las partes es el Estado. Vamos a ver ahora el derecho privado. También el derecho privado, como dijimos, es siempre entre particulares, conflictos o resuelve conflictos entre particulares. También encontramos derecho internacional privado y derecho privado interno, ¿no es cierto? El derecho internacional privado es el que resuelve conflictos entre particulares que están en distintos países. Por ejemplo, un contrato de compraventa internacional en el cual surge algún conflicto entre importador y exportadores que están en distintos países. Ahí se aplican justamente las reglas de derecho internacional privado. O alguien que contrae matrimonio con un extranjero en un país extranjero, se mudan, después se quieren divorciar. Bueno, ¿qué normas se van a aplicar? Hay que ver las normas del derecho internacional privado. El derecho privado interno es el que rige las relaciones entre particulares dentro de nuestro país. Y justamente las tres ramas más importantes es el derecho civil, justamente que resuelve todos los conflictos que tienen que ver con sucesiones, con divorcios, con matrimonios, con contratos, etc. El derecho comercial, que resuelve todas las relaciones, conflictos que puedan surgir de las relaciones comerciales entre particulares, y también el derecho laboral, en el cual siempre hay dos particulares, empleador y empleado, salvo en algún caso cuando
el empleado es el Estado, pero que en realidad se comporta exactamente como un particular y también se le aplican en general las normas que se le aplican a las relaciones laborales entre particulares. ¿Cuáles son las fuentes del derecho aduanero? Cuando se habla de fuentes, uno se imagina un lugar donde brota agua. Entonces, justamente las fuentes del derecho sería algo así como un lugar donde brotan las normas. En realidad, digamos, de la forma en que habría que imaginárselo, es de dónde surgen las ideas que tienen los legisladores cada vez que redactan normas nuevas, donde se inspiran. Estas son las fuentes. Y hay dos tipos de fuentes, las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales son aquellas fuentes obligatorias dentro del territorio de nuestro país, de aplicación obligatoria, mientras que las fuentes materiales son de aplicación no obligatoria. Dentro de las fuentes de aplicación obligatoria podemos encontrar la Constitución, el Código Aduanero, leyes aduaneras antiguas, resoluciones de la Cámara Internacional de Comercio, etcétera. Mientras que dentro de las que no son obligatorias podemos encontrar, digamos, convenios de repente que nuestro país no ha firmado, o convenios entre otros países, algún tipo de normativa internacional a la cual nuestro país no ha adherido, etcétera. Vamos a ver ahora lo que es la autonomía del derecho aduanero. Se dice que una rama del derecho es autónoma cuando cuenta con estas 5 clases de autonomía. Autonomía científica significa que hay normas que pueden ser analizadas científicamente por los doctrinarios del derecho. Cuando hay autonomía jurídica, quiere decir que también hay un cuerpo de normas y de principios jurídicos que rigen a esta materia. Van a ver ustedes cuando vean derecho penal, etcétera, que hay principios, digamos, que dentro del penal aduanero que son contrarios al penal común. Quiere decir que, digamos, el derecho aduanero tiene autonomía jurídica porque tiene principios propios. La autonomía legislativa significa que también hay un cuerpo de normas independiente que regla, digamos, toda la actividad del derecho aduanero. Y justamente está el Código Aduanero y toda la legislación aduanera. Por lo tanto, también se cumple esta autonomía. La autonomía jurisdiccional significa que hay juzgados o jueces especializados en esta materia que se encargan de resolver los conflictos que surgen. También hay fuero especializado, el fuero penal económico, el fuero que resuelve todos los conflictos que surgen del derecho aduanero. Y finalmente, la autonomía didáctica significa que esta materia o esta rama del derecho se enseña en los distintos lugares donde se dictan clases como una materia independiente. Entonces, como se cumplen estas 5 clases de autonomía, podemos decir que el derecho aduanero es una rama autónoma del derecho. Vamos a ver ahora algunas cosas que ya han visto, y esto es un poquito repetido. Vamos a ver cuáles son los elementos del derecho aduanero. Por un lado encontramos la mercadería. La mercadería es justamente la base principal del derecho aduanero, es, digamos, aquello que se importa y exporta. Y justamente los problemas a los cuales se enfrenta la aduana para poder hacer el control de estas importaciones y exportaciones es las cuestiones relativas a la individualización de la mercadería, la clasificación, la valoración, el origen y la procedencia. Estas son las cuestiones más importantes, digamos, que tiene que resolver o arreglar justamente la materia aduanera para poder resolver las cuestiones de importación y exportación. Vamos a ir viéndolas. Primero, la individualización. Actualmente, el sistema de individualización que rige en el mundo es el sistema armonizado, la nomenclatura del sistema armonizado. Esto justamente se adoptó o se impuso a nivel internacional en una reunión que se hizo en Bruselas de todos los países del mundo, los organismos internacionales, mundiales que se dedicaban al comercio internacional,
Esta reunión se hizo bajo los auspicios de la Organización Mundial de Aduanas, y esta nomenclatura tuvo varias modificaciones a lo largo de la historia. Toda la normativa del derecho aduanero se va modificando porque continuamente se modifican los medios de transporte y también el tipo de mercadería que se importa y exporta. Entonces, habitualmente se tiene que ir actualizando la normativa. La última actualización que hubo fue el 1 de enero del año 2007. Clasificación. Dentro de lo que es la clasificación, ustedes saben que pueden surgir distintas dudas en el momento de clasificar. En Argentina, el organismo que se consulta cuando hay una duda en la clasificación o cuando hay una observación del servicio aduanero y se forma un expediente, es un organismo que está dentro del Ministerio de Economía, que se denomina Dirección Nacional de Importación. O sea que dentro de nuestro país, la última palabra en cuanto a la clasificación la tiene este organismo, que es la Dirección Nacional de Importación. Mientras que a nivel internacional, el organismo que tiene la última palabra es la OMA. Quiere decir que cuando los organismos dentro de nuestro país no pueden resolver este problema de la clasificación o tienen alguna duda, elevan o envían la consulta a la OMA. La OMA es la Organización Mundial de Aduanas. En cuanto a la valoración, el sistema que rige actualmente es un sistema que surgió de la ronda de negociaciones de Tokio, en el cual se determinó que justamente la valoración surge de la factura comercial, que sería el valor real que tiene la mercadería en esa operación de importación o exportación. Posteriormente, se realizó también otra reunión de países en Uruguay, que se denominó la Ronda de Uruguay, porque en algunos casos surgían algunos problemas con esta valoración, porque la factura comercial muchas veces no refleja el valor real de la mercadería o de la operación. Entonces, en esta Ronda Uruguay se resolvió que en caso de que la aduana sospeche de que la factura no refleja el verdadero valor, puede exigirle al importador otro tipo de documentación para evaluar la mercadería. En algunos casos, lo que se utiliza es el valor de aforo. Aforar es evaluar, quiere decir que la aduana va a buscar en otro lugar el valor de la mercadería. En cuanto al origen, el origen en algunos casos es muy importante, el origen de la mercadería, justamente cuando hay algún tipo de derecho preferencial, cuando los derechos de importación, digamos, esa mercadería que viene de un determinado lugar, paga derechos de importación preferenciales, por ejemplo, en nuestro país, mercadería Mercosur, o mercadería Aladi de algunos países con los cuales nuestro país tiene convenio. En ese caso, entonces, el origen de la mercadería es muy importante porque esa mercadería va a pagar derechos de importación preferenciales, va a tener preferencias arancelarias. En ese caso, entonces, son muy importantes los certificados de origen, y esa mercadería tiene que cumplir justamente con las reglas de origen, que son las que figuran en distintos convenios internacionales firmados por Argentina, y de ahí surgen justamente las reglas para determinar si la mercadería cumple con el origen y se le aplican esas preferencias arancelarias o si no se le aplica.